Hoy vamos a saludar en estas entrevistas que estamos haciendo en Revista Tribuna Roja a Carlos Winkavich. Formó parte del plantel de divisiones juveniles a fines de los 70, debutó en primera y jugó sus años en el conjunto de Ensenada. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente. ¿Cómo andan? Y bueno, ¿y siempre surge ese recuerdo del Winkavich futbolista? Y sí, mucho. Y aparte surge también las grandes amistades que hemos hecho en ese tiempo. He jugado con grandes jugadores y grandes personas, más que nada. ¿Perduran esas relaciones todavía? ¿Se ve con alguno? Con algunos nos vemos, a veces nos encontramos. Algunos que somos hinchas de Estudiantes, por ahí también nos vemos en la cancha, con Raúl Cortines, con el Huguito Prusuzco. Son varios que siempre por ahí a veces nos cruzamos. Con el Loco Ramos que jugó también de inferiores. Ajá. Son varios los que nos cruzamos. Bueno, y los inicios fueron en las divisiones inferiores del Rojo. Yo hice inferiores en Gimnasia, novena, octava y séptima. Y ese año, cuando pasamos a sexta, hubo un cambio que vino José Santiago, creo, y bueno, ahí hubo una depuración, empezaron a entrenar antes y varios que no estábamos enterados, ¿viste? En esa época no había celular, no había nada. Claro. Bueno, nos habíamos ido de vacaciones y cuando volvimos, bueno, nos dejaron libre a varios. Y en esa época, bueno, me llevaron a Estudiantes y después el pase no salía. Y Juan Chiguerra y varios, y gente de Estudiantes me dice, ¿por qué no te venía a Cambacere? Que habían ascendido, y bueno, empecé a entrenar en Cambacere en quinta división. Jugué medio año y después, bueno, me subieron a tercera. ¿Y quién eran esos compañeros de esa época, de quinta y de tercera? ¿De quién se acuerda? Mirá, estaba Huguito Casal, el ruso Prusuzco, el Lombré Gómez, que lamentablemente hace poquito nos dejó, Ferrazolo, el Gato Sánchez, Muñoz, después estaba Cachi Cáceres, casi después el Donkey Bassani, no, un montón de muy buenos jugadores y buenas personas. Y esos partidos inferiores seguramente son inolvidables. Había que jugar los domingos a la mañana, levantarse temprano para viajar. En inferiores era cuando jugamos en quinta división, eran los domingos a la mañana. Claro. Había que levantarse temprano. Cuando íbamos a Buenos Aires prácticamente salíamos a veces a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. No, era época. Bueno, y los viajes inolvidables, porque los viajes en el micro no había autopista, no había nada, eran interminables. Se hacía más lejos, teniendo en cuenta que Cambacere tenía que viajar cada 15 días a Buenos Aires. Sí, a Buenos Aires, sí, a nosotros se nos hacía complicado, pero no, una gran amistad. Y una diferencia, después, bueno, cuando ya pasé a tercera, estaba admirado porque esa época había una organización tremenda que no se veía. Yo venía de Gimnasia, que nosotros a Gimnasia nos teníamos que llevar la ropa, terminábamos de jugar y a veces nos teníamos que bañar con agua fría. Era otra época, y cuando vine acá te daban el canastito, vos le dabas tu muda de ropa, te la lavaban, te daban la ropa para entrenar. La verdad que fue una época muy linda. Eso fue algo que le llamó la atención y que no era muy común en el ascenso. Y eso no era común para uno que venía de las inferiores, no era tan común, y en Cambacere con esa época, con el Ratón Ayala que estaba de utilero, Girotane que era un fenómeno que nos mantenía todos, siempre nos acompañaba, nos llevaba todo. No, grandes personas, Juan Chiguerra, que estaba en la comisión, estaba Rousselot de presidente en esa época. ¿Y quién era el técnico cuando llega a primera? A mí me lleva a primera Manuel Miranda. Ajá.
¿En qué año fue ese debut en yo estaba primera? con el Bocha Flores también, estuvimos con el Bocha, que siempre entrenamos, porque a esa época no es como ahora que había esa diferencia, entrenábamos tercera y primera todos juntos, ¿viste? Claro. Y se entrenaba entre 3, 4 horas, a veces entrenábamos todos martes, miércoles y jueves. Y era fútbol, parte física, subir y bajar la tribuna. No, era no sé, algo que cambió muchísimo y no sé, nosotros los partidos los rendíamos casi los 90 minutos porque se entrenaba casi siempre 180. ¿Y el año del debut en primera cuándo fue? ¿El 78? En el 78, un partido en Rosario, que tengo varias anécdotas de ese día. Bueno, aparte de una, que me echaron, que fuimos con la pierna levantada y me echaron, y cuando me están echando a mí, el Tinga Flores le pega una patada al referee de atrás. Ajá. Y se tiró al piso y lo buscaban quién era que le había pegado al referee, pues se armó un revuelo ahí y lo buscaban hasta que alguien lo botoneó de la tribuna, parece que le dijeron, y en la otra jugada lo echaron al Tinga. ¿Eso fue de visitante ante Central Córdoba en Rosario? Visitante en Rosario, sí, contra Central Córdoba. Ajá. ¿Y le quedó algún otro recuerdo de ese partido? Bueno, la emoción, los nervios. Ya había jugado un par de amistosos en Magdalena. Pero bueno, lo que sí tenía a gente al lado mío, como el Lombriz Gómez, el Ruso Saúl, Garrasolo, Huguito Casales, Huguito Cruzuscó, que te apoyaban, te alentaban a cada momento. Inolvidable también eran los viajes a Buenos Aires, que fuera... Eso siempre queda grabado, claro. Porque era joda y joda, ¿viste? Ibas, donde te descuidabas, que llegabas a dormir, ¿viste? Te perdías como la guerra, te hacían de todo. Se hacía complicado. Sí, la verdad que era un grupo hermoso. Me acuerdo que en esa época viajaba... siempre con nosotros, cronista de Crónica, Polialoli. Ah, Pablito Polialoli, sí. Polialoli viajaba con nosotros en el micro, siempre a todos lados. Bueno, teníamos preparador físico en una época, Carlitos Obregón, que también lamentablemente falleció. Un montón de gente. Estuvimos a Lucho Lorga en una época como entrenador. Grande. Y a mí el que me marcó mucho de esa época, que lo tuve, era Aníbal Álvarez. Aníbal, que nos enseñó. Aníbal en tercera nos enseñaba todo. También García, Titongo García. Tuvimos Titongo, Néstor jugaba con nosotros. Y eran años donde Cambaceres hacía campañas de mitad de tabla, ganaba, perdía, eran torneos irregulares. Era mitad de tabla, pero se había empezado a trabajar muy bien en las inferiores en esa época. Después hubo una época que no le dieron mucha bolilla, le daban más prioridad a todos los que venían de afuera, que venían de que venían de estudiantes, de gimnasia, y dejaban un poco de lado las inferiores, y ahí muchos chicos se cansaban. Aparte era otra época que no había partido entre semana, nada, vos entrenabas quizás toda la semana, llegaba el domingo, llovía y se suspendía todo, hasta el otro domingo, hasta el otro sábado no jugaba. Claro, no es como es ahora que se juega cualquier día de semana, antes el ascenso era los sábados. Claro, antes era los sábados, sí o sí, inferiores del ascenso eran los domingos a la mañana. Y bueno, se suspendía el partido y se suspendía las fechas. Era muy raro que alguna vez, creo que se pudo jugar algún miércoles, pero era muy contado. No es como ahora que pueden jugar, que juegan todos los días. Y era todo al pulmón, ¿viste? Todo al pulmón. ¿Y cuál era la posición en la que mejor se sentía en la cancha? Y siempre estuve de marcador de punta. Uh-huh. Tanto de 4 y muchas veces jugaba de 3. Y después, bueno, siempre o de 2 o de 6. Si había que marcar a alguien complicado, me mandaban a marcarlo. ¿Y era de esos perros de presa que no dejaba mover al atacante? Sí, y había que seguirlo, no había que dejarlo mover.
en esa época, esa división había que ir fuerte. ¿Y recuerda algún delantero en especial de esos que lo volvió loco? Y bueno, un partido en primera que yo jugué fue contra Talleres de Remedio Escalada, que ese equipo tenía Molnar, Berlingeri, López y Damiano. Ajá. Tuve que marcar a Damiano, me hizo correr por todos lados, que después fue a Vélez. Después de ese año terminó el campeonato y fue a Vélez. Ese fue el Talleres que salió campeón por escándalo, que hizo... El Talleres que acá, creo que la primera rueda terminó 8-2, ganó Talleres. Y allá terminó 7-0 o algo así. Era abismal la diferencia. Sí, no, pero aparte era un equipazo, hizo récord de puntos, récord de goles en la C. Y bueno, yo tengo una anécdota que yo fui a jugar en quinta división y a mí y a otro chico más nos vinieron a hablar para que el otro año vayamos a jugar a Talleres. Y después dio la casualidad que yo jugué en tercera, jugué contra ellos acá. Y después los últimos partidos del campeonato yo jugué en primera y terminamos ahí, me vinieron a hablar, estuvieron hablando con uno de la comisión directiva, todo, pero bueno, después era mucho viaje, uno estaba terminando la secundaria, todo, y no se dio para ir. Bueno, y eran épocas del ascenso donde todo era con esfuerzo, con pulmón, más en estos clubes. Sí, no había sueldo, no había nada. De vez en cuando cobrábamos algún premio por partido empatado o partido ganado. Eran algunos pocos los que cobraban un viático, digamos, porque era todo a pulmón. Claro. ¿Y hasta qué año jugó en Cambaceres? Y mira, creo que fue hasta la época de Malvinas. Ajá. Hasta el 82 ahí. Sí. Después fue cuando empezaron a traer a Civechi, Curione, todo, y la mayoría de los chicos que estábamos jugando en tercera era como que nos dejaban un poco de lado, todo, y se fueron yendo, y bueno, también por trabajo, todo, se empezó a diluir. Y después Pero había muchos chicos, yo me acuerdo de Petaca, Los Catona, el Lolo Rosendo jugaba con nosotros también en tercera. Había un montón de buenos jugadores, Emilio Martínez, otro Martínez que jugaba también de marcador de punta. No, había muchos chicos, pero bueno, eran las políticas de ese momento que se buscaba gente, se traía gente y después terminaba el año jugando siempre los mismos de antes, ¿viste? Sí, como ha pasado a lo largo de la historia, sí. Como ha pasado a lo largo de la historia del club, que siempre han venido muchos jugadores y después termina jugando la gente del club. Claro, eso era muy común, ¿viste? Empezaba el campeonato y la mayoría de los chicos, muchos se iban porque quedaban relegados, ¿viste? Y después, ya a mitad de año, ya los que habían traído, que venían con todos los pergaminos, se iban yendo y bueno, y agarrábamos la posta nosotros. Y después de Cambaceres, ¿cómo siguió la carrera? No, después estuve jugando en Alumni un tiempito, pero después, bueno, ya por el trabajo me casé, me fui, estaba trabajando en YPF en el turno, la época del 3x1, que trabajaba 3 días de mañana y ya se complicó y ya no hicimos más. Más cuando me casé, todo, no volvimos. Salvo fútbol así de entre casa. Y bueno, y son etapas que uno recuerda con mucha nostalgia. No, sí, tengo algunas fotos, he tenido fotos que mirábamos. Sí, a mí lo que más me apagó mucho y me hizo perder mucho ritmo fue el servicio militar. Claro. Cuando hicimos el servicio militar, por más que iba los sábados a jugar porque me tenía permiso, pero ya no era lo mismo entrenar todos los días, ya era más difícil a uno. Pero sí, bueno, con lo poco que teníamos para jugar en tercera alcanzaba
alcanzaba y sobraba el estado físico que teníamos, pero ya me costó recuperarme un poco del nivel que había tenido antes del servicio militar. ¿Y sigue teniendo vinculación con el club? ¿Ha vuelto a la cancha a ver algún partido? Sí, he vuelto a veces, voy, he ido seguido, más cuando hubo los campeonatos, pero no tan a menudo, porque razones de trabajo también ahora se me complica bastante, pero nosotros, la empresa que estamos viajando por todo el país y a veces los fines de semana cuando llegaste quedás descansando un poco. Carlos, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? Pero lo seguimos ahora con la ventaja que tenemos de internet, todo eso que podemos seguir, lo podemos seguir siguiendo de todos lados. Y bueno, ¿y en la actualidad qué es lo que está haciendo? La actualidad no, trabajando en una empresa que hacemos calibración de equipos del laboratorio, estamos mucho con las petroleras, alimenticias, así que tenemos viajes por todos lados. Más allá de eso. País, a veces tenemos que ir a Bolivia, a varios lados. Bueno, y siempre pegado ahí a internet, al teléfono, a escuchar algún partido, a ver novedades del rojo. Sí, estando al tanto, viendo, con todas sus complicaciones que siguen estando como ha pasado siempre. Siempre es todo a pulmón. Es una división que a todo a pulmón. Bueno, le agradezco por estos minutos, por esta nota y como hablamos con algunos compañeros. La verdad que es lindo recordar, lamentablemente por ahí me he olvidado de algunos compañeros que jugaron con nosotros, pero la verdad que tengo un gran recuerdo de todos, excelente persona, compañeros, hemos disfrutado una época muy muy linda. La hemos pasado mal también, algunos viajes hemos ido a Morón, después de cuando lo dejamos afuera del campeonato Morón acá con el 2-1 ese. Sí, el partido famoso, el 79. Sí, cuando fuimos, y para colmo nos tocó la primera fecha ir a Morón. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Fuimos me acuerdo que fuimos con un micro de Turismo La Plata que estaba todo brindado, estilo de los trenes de antes, con esa, porque nos juraban allá que nos iban se la querían vengar. ¿Y fue difícil? En realidad, creo que me parece que ese partido debe ser el único que festejamos que perdimos, porque si no, creo que si le ganábamos a Morón allá de vuelta, no salíamos de la cancha. ¿Y el clima estuvo espeso ese día? Sí, estuvo muy espeso. Nos puteaban a nosotros los de la reserva, de la tercera, nos puteaban de todos lados. Estábamos en un recuadro, nos puteaban, pero mal. Ustedes que se vendieron, que esto, que lo otro, no, fue bravo. Bueno, son cosas que pasan en el fútbol y que a veces excede lo deportivo y va más por el lado del folclore. Y eran canchas difíciles, creo que no hay la custodia que hay ahora. Vos ibas con el micro, ibas solo, ibas regalado ahí a lo que pasara. Claro. Pero bueno, una época me acuerdo que a los chicos una vez que fueron de inferiores de Cambaceres a San Telmo le robaron todo. Claro. Llegaron antes que la policía, le robaron todo. Sí, jugar en la isla Maciel era muy difícil. La isla Maciel era bravo. Sí, tal cual. Sí. Así que, históricamente ha sido difícil jugar ahí. Sí, todas las canchas siempre eran difíciles. Ir a Rosario, a Dálmine, a todos esos lugares era bravo. Sí. A Luján era todo una ceremonia, porque se viajaba temprano, se comía el asadito, no era como ahora, viste que todo es pasta. En esa época comíamos el churrasquito, tranquilo, y después íbamos a jugar. Y el sándwich de jamón y queso en el viaje. Y el sándwich de jamón y queso y la gaseosa. Tal cual. Sí. Bueno, Carlos, le agradezco esta nota. La verdad que una linda época, muy linda época. Sin duda. Y me encanta, el programa, que sigan recordando y estando cerca de Cambaceres, y esperemos ayudarlo para que pueda volver a resurgir y que tengamos época de gloria. Y que todos juntos el año que viene nos encontremos para los festejos del centenario.
Exactamente, eso sería muy lindo. Carlos, muy amable, hasta la próxima. No, gracias a vos. Un gusto charlar y nos estamos viendo. Gracias.